Saludos, mi nombre es Alondra Rodríguez Quintana, estudiante de la Universidad de Puerto Rico, recinto Arecibo del Departamento de Enfermería. En breve les estaré hablando sobre el artículo titulado Prevalencia de obesidad infantil y hábitos alimentarios en educación primaria, por su autora Alma Martín Raquel, enfermera y especialista en salud mental. En los países desarrollados, la obesidad infantil se ha incrementado alarmantemente en los últimos años, convirtiéndose en un grave problema de salud pública. Se produce un desequilibrio entre el consumo y el gasto energético. Por tal razón, se realiza esta investigación que se realizó en el Colegio Público de Córdoba a niños de educación primaria. El diseño utilizado en la investigación fue un estudio observacional descriptivo transversal sobre el índice de masa corporal en niños de 6 años. Se desarrolló un muestreo intencional y no aleatorio. Como objetivo general era clasificar a la población del estudio en función de su índice de masa corporal. Como objetivo más específico, el estudio pretende determinar la relación que existe entre la prevalencia de la obesidad infantil y el uso del comedor escolar, y verificar que el menú del comedor escolar es adecuado en cuanto al contenido calórico y los porcentajes de glúcidos, lípidos y proteínas, con propósito de tratar de cuantificar el porcentaje de niños obesos y ver si hay similitud con los porcentajes europeos. El estudio se basó en niños de 6 años como requisito. El criterio de inclusión que se consideró únicamente era que trajeran el consentimiento informado firmado por los padres. Para que los niños pudiesen participar en el estudio, los padres debían llenar el consentimiento informado en el que garantizaba la protección de los datos y el anonimato. Y no se consideraron criterios de exclusión. Al ser un estudio con menores, no se consintió la participación verbalmente de los mismos. En este estudio no hubo ningún tratamiento para los participantes y los datos fueron analizados mediante un programa estadístico SPSS versión 18.0, calculándose la frecuencia absoluta, relativa y los porcentajes para las variables cualitativas. Los participantes se reclutaron informándoles sobre la investigación y los criterios de selección de muestra para que pudieran indicarle a sus cuidadores y les invitasen a participar. Además, debían entregar un documento informativo y el consentimiento informado, solicitar un número de teléfono de contacto al que más tarde llamarían los investigadores, a menos que los cuidadores expresaran su negativa. Para aportar más información, si fuese necesario solicitar su colaboración, concretando la fecha y el lugar de la entrevista, de manera flexible y adaptada a las circunstancias de los participantes. Lo que se pretendía con este estudio era que la capacitación fuera la menos complicada posible para facilitar la participación de los cuidadores y no favorecer a la pérdida de potenciales participantes. En esta investigación participaron 75 alumnos, de los cuales el 38.67 eran niños, el 61.33 eran niñas. Para la recogida de datos se utilizó una báscula para medir el peso y una cinta métrica para tallarlo. Y con los datos de peso y estatura recogidos se calculó entonces el índice de masa corporal. Para poder comprobar el menú, el personal del comedor escolar facilitó un menú mensual. La recogida de datos se llevó a cabo durante los meses de enero a febrero del 2013. Los resultados de la investigación fueron que un 10.5% de estos participantes presentaba obesidad. De estos, el 6% eran niñas y el 4.5% eran niños. Por otro lado, el 15% de los participantes presentó sobrepeso, un 8% las niñas y el 7% los niños. Otro porcentaje, el 11%, tenía bajo peso, el 7.5% eran niñas y el 3.5% eran niños. De todos los participantes, solo un 12% utilizaba el comedor escolar. Estos estaban en un peso normal. Al comprobar el menú mensual, se verificó la dieta que era adecuada en cuanto a la cantidad calórica y a la proporción de macronutrientes, glúcidos en 55%, lípidos 30% y proteínas un 15%. En conclusión sobre esta investigación,
Se afirma que el conjunto de niños obesos y niños con sobrepeso suman 1/3 total de la muestra del estudio. Respecto a los niños con delgadez extrema, al ser también un número elevado, pues es importante realizar algún estudio para ver su estado nutricional. El porcentaje de niños obesos está por debajo de la media europea, pero si consideramos a los niños con sobrepeso como niños en riesgo de desarrollar obesidad, sí se encontrase en el estudio dentro del porcentaje europeo. Se aconseja la participación activa por parte de la familia porque juega un papel fundamental en las diferentes etapas de crecimiento y desarrollo del niño. Una limitación de esta investigación es que los niños entre 5 a 14 años es difícil la medición de sobrepeso y obesidad porque no hay una definición estandarizada y clara de la obesidad infantil. El estudio no menciona alguna debilidad, aparte de esta limitación tampoco menciona alguna fortaleza del mismo. Pero es importante conocer que no existían experiencias previas respecto a este tipo de estudios, aunque son numerosos los estudios de obesidad infantil y hábitos de vida. En mi opinión personal sobre la investigación, es importante este tipo de investigaciones porque demuestran la malnutrición que existe actualmente en los niños, que se verán más susceptibles a enfermedades como diabetes y enfermedades cardíacas en el futuro. Esta investigación muestra deficiencias alimentarias en niños de 6 años, lo que significa que los padres, además de la escuela, deberían estar más pendientes sobre la alimentación de sus hijos. Los hábitos alimentarios comienzan desde el hogar. Es de suma importancia guiar a estos niños a consumir alimentos saludables para que creen estos hábitos de consumir alimentos saludables. Además, prestar más atención a los niños que tienen extrema delgadez, porque al igual que las personas obesas o con sobrepeso, están más susceptibles a enfermedades ya que indican que algo en su alimentación es deficiente. Y es importante para que estos niños crezcan saludablemente, enseñarles desde el hogar cuáles alimentos son saludables y favorables para un buen desarrollo y un buen crecimiento. Este es mi análisis sobre el artículo. Muchas gracias.